Bueno, vamos a comenzar con esta primera clase de programación orientada a objetos. La idea es que comprendamos los conceptos básicos del paradigma. Vamos a comenzar dando una definición de lo que es un paradigma. ¿Sí? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma siempre nos va a dar como un marco de referencia, para ver el mundo, ¿sí? Es una forma de ver el mundo, de percibirlo, de entenderlo, de interpretarlo, ¿no? Entonces, este concepto de paradigma aplicado a un paradigma de programación, ¿qué implica? Que un paradigma nos va a dar todas esas herramientas, herramientas, elementos para estructurar o para organizar la solución a un problema, ¿sí? Utilizando ese paradigma. Entonces, el paradigma de orientación a objetos eh, es, en cierto sentido, similar a cómo se suelen resolver los problemas en la vida real. Entonces, vamos a aprovechar esto, ¿sí? Para dar un pequeño ejemplo de una situación en la vida real, para hacer después un paralelo con el paradigma de objetos y tratar de entender los conceptos básicos del paradigma. Sería como una aproximación inicial. Entonces, vamos a suponer que tenemos una persona que se llama Ana, que vive acá en Caleta, Olivia, y que quiere enviar flores a una amiga que tuvo un bebé, pero esa amiga, que se llama Luisa, vive en Río Gallegos, ¿sí? Vive en otro lugar, lejos, y ella no puede ir personalmente a llevarle las flores. Entonces lo que hace es ir a una florería y habla con el vendedor y le pide lo que necesita, que quiere enviar un arreglo floral de determinadas características, le dice qué tipo de flores quiere, el precio que está dispuesta a gastar, y le dice, bueno, la dirección de su amiga, ¿no? Para que le puedan llevar las flores. Entonces, acá en esta situación, entonces hasta ahora tenemos dos personas, Ana, ¿sí? Que es la que realiza el requerimiento, a otra persona que es José, que es el vendedor, ¿sí? Entonces podemos ir identificando eh, esa situación, ¿sí? Donde Ana hace un requerimiento a José, ¿no? Entonces, José, ¿qué es lo que hace cuando recibe ese requerimiento? Tiene que resolverlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, puede que seguramente tenga, por ejemplo, tenga una sucursal de su florería en Río Gallegos, ¿sí? Entonces contacta al encargado de esa sucursal para encargarle el pedido, ¿no? Sí, que esa persona se encargue de resolver la tarea, es decir, que estaría delegando esa tarea en el responsable de la sucursal en esa ciudad, ¿sí? O si no tiene una sucursal de la misma florería, podría contactar a otra persona, a otra florería en aquella ciudad para que haga la tarea, ¿no? A su vez, ¿qué puede pasar? Que la persona que tenga que resolver la cuestión en Río Gallegos tampoco lo resuelva solo, ¿sí? Entonces esa persona quizá prepare el arreglo floral, ¿sí? Lo prepare y tenga a alguien que lo entregue, ¿no? O ni siquiera lo prepara, solamente toma el pedido y bueno, y tiene una persona que hace los arreglos florales, otra que lo entrega, ¿sí? Entonces, como vemos, en esta situación de la vida real, eh, no hay una sola persona que realiza la tarea, ¿sí? Una sola persona que realiza la tarea y se encarga de todos los detalles, sino que eh, es una persona la que recibe el requerimiento y esa persona se encarga de coordinar con sus colaboradores todas las tareas para lograr el objetivo, que es que la persona, que la amiga de Ana tenga las flores que Ana le quiere enviar.
Bueno, como vemos acá en la diapositiva, dice quizás haya más personas involucradas en la transacción, quizás haya un productor de flores, alguien encargado de armar los arreglos, como decíamos recién, etc. Entonces, vamos a hacer un paralelo de esta situación con el paradigma de objetos. Habíamos dicho que Ana le enviaba un mensaje, o sea, un requerimiento a José, ¿sí? Eso, trasladado al paradigma de objetos, ese requerimiento que hace Ana a José, lo vamos a considerar como un mensaje. Vamos a decir que Ana le envía un mensaje a José. Entonces, Ana y José serían objetos, ¿sí? Si esto fuera lo trasladamos al paradigma de orientación a objetos. Entonces, Ana le pasa un mensaje a José indicando un requerimiento, una solicitud de algo que ella necesita. Y José lo recibe y lo resuelve, ¿sí? Desde el momento en que recibe el requerimiento, lo que hace es realizar un conjunto de tareas, una secuencia de acciones para resolver eso, ¿sí? Para dar respuesta a lo que se le está requiriendo. Entonces, eso en el paradigma de objetos se llama método, ¿sí? Lo que hace José tiene algún método, un algoritmo, ¿sí? Para resolver esa tarea. Y otro concepto importante es que José tiene esa responsabilidad. Entonces, José, cuando recibe ese requerimiento, lo resuelve porque es responsabilidad de él atender ese tipo de requerimientos, porque él es el vendedor de una florería, ¿sí? Si, si viene alguien, si viene un cliente a pedirle algo que no tenga que ver con la florería, un requerimiento para, no sé, arreglar un auto, por ejemplo, no lo va a saber responder porque está fuera de sus responsabilidades, ¿sí? Entonces, José tiene una determinada serie de responsabilidades que tiene que saber responder, ¿no? Y hay un concepto importante también, es que cuando Ana hace el requerimiento a José, ella le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero no le dice cómo lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Le dice, quiero un arreglo floral para mi amiga en Río Gallegos, nada más. Y bueno, y cuando José lo resuelve, ¿sí? Ella no tiene idea de cómo hace José para resolverlo, ¿sí? Entonces no se entera de los detalles de implementación de cómo José resuelve esa tarea. Todo eso está oculto para ella. Ese es un concepto muy importante en orientación a objetos y tiene que ver con lo que es ocultamiento de información y encapsulamiento, que lo vamos a ver después. Bueno, entonces vamos a dar el concepto de lo que es un programa en orientación a objetos. Un programa en orientación a objetos es un conjunto de objetos que colaboran entre sí enviándose mensajes, ¿sí? Acá en este ejemplo, en este esquema que mostramos, tenemos 3 objetos que los llamamos A, B y C, que se envían mensajes entre sí. Esos mensajes están representados por las flechas. Entonces, a un objeto que le llega una flecha significa que le está llegando un mensaje. ¿Y qué es un mensaje? Es un requerimiento, una solicitud para realizar una tarea. Entonces, por ejemplo, el objeto B está recibiendo un mensaje del objeto A. No sabemos en este caso qué es lo que le está pidiendo, pero es un requerimiento que está recibiendo. Entonces cuando el objeto B recibe ese requerimiento, ese mensaje, lo que tiene que hacer es responder ejecutando un método, un algoritmo que va a dar una secuencia de pasos para resolver esa tarea. De la misma manera, el objeto B envía un mensaje al objeto C, el objeto C le envía un mensaje al objeto B, el objeto A también le está mandando un mensaje al objeto C, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que acá tenemos un conjunto de objetos que interactúan entre sí enviándose mensajes, y eso es lo que es un programa en orientación a objetos. Entonces, de lo que se trata cuando
trabajamos con el paradigma de objetos, es identificar los objetos, ¿sí?, del problema que queremos resolver, hacerlos comunicar entre sí, y bueno, por supuesto después implementar todo ese comportamiento que le damos a los objetos. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos diciendo es que diseñar un programa orientado a objetos es semejante a organizar una comunidad de individuos. En ese sentido decimos que es similar la orientación a objetos a cómo resolvemos problemas en el mundo real. Cada miembro de la comunidad tiene asignadas determinadas responsabilidades, ¿sí? Entonces, cada miembro hace determinadas cosas, cada objeto hace determinadas cosas, sabe hacer algo, provee determinados servicios, tiene determinadas responsabilidades, decimos que se comporta de determinada manera, ¿sí? Y bueno, el objetivo de la comunidad, del programa orientado a objetos, se va a lograr con el trabajo de cada uno de los miembros y cada uno de los objetos que forman parte de las interacciones entre cada uno de ellos. Entonces, cuando un objeto envía un mensaje a otro objeto responsable de la acción, el mensaje representa un requerimiento para ejecutar esa acción. El objeto que recibe el mensaje se va a denominar objeto receptor. Entonces, en este esquema tenemos dos objetos, un emisor que envía un mensaje a un receptor. A veces ese mensaje va solo, pero otras veces va acompañado de determinados argumentos, ¿sí?, que se necesitan. ¿Qué son los argumentos? ¿Qué objetos necesita ese objeto que recibe el mensaje para poder resolver esa tarea? Entonces, lo que decíamos recién es que en respuesta al mensaje que recibe el objeto receptor, va a ejecutar un método para satisfacer ese requerimiento, ¿sí? Entonces, un concepto que tiene que quedar claro es que siempre asociado a cada mensaje que se envía entre los objetos, el objeto que recibe el mensaje tiene que tener asociado un método para resolverlo. Tiene que tener un método para resolver todos los posibles mensajes que pueda recibir. Entonces, todos esos posibles mensajes que pueda recibir es lo que forma parte de lo que llamamos el protocolo, ¿sí? Las respuestas a esos mensajes es lo que nosotros llamamos el comportamiento del objeto, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Vamos a ver ahora este esquemita de dos objetos, ¿sí? Tenemos un objeto determinado que lo llamamos objeto emisor y un objeto que recibe el mensaje, ¿sí?, que es un objeto que representa un número, el número 2. Y el mensaje que recibe el número 2 es el mensaje SQRT, que es de raíz cuadrada. O sea que hay un objeto emisor que quiere saber cuál es la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Entonces le envía un mensaje al objeto 2. Por eso hay una flecha que une a los dos objetos. Y la flechita llega al objeto 2. Y fíjense que en el objeto 2 hay un método SQRT que dice cómo tiene que hacer el objeto 2 para resolver esa tarea, ¿no?, cuando le llega ese requerimiento. Y bueno, algo importante acá, fíjense que es como que cuando un objeto envía un mensaje a otro y el otro objeto responde, se abre un canal de comunicación entre ambos, ¿sí? Entonces, el objeto emisor le envía el mensaje con el nombre, como veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Podría ser que, no es este el caso, pero podría ser que se le envíe algún argumento o o sea, que sería algún objeto que necesite el objeto receptor para realizar la tarea, en este caso no, pero en este caso fíjense que el objeto 2 responde resolviendo el requerimiento y devuelve el resultado al objeto receptor, ¿sí? Y el objeto que resuelve es un número también que vuelve por ese canal de comunicación que se había abierto al objeto emisor. Entonces, el objeto emisor ya dispone de la respuesta a ese mensaje, a ese requerimiento que envió al objeto 2.
decimos que un objeto representa una abstracción del mundo real. ¿Por qué decimos que representa una abstracción? Representa una abstracción porque un objeto es un modelo, ¿sí? No representamos todas las características del objeto real tal cual es, sino que representamos las características esenciales, ¿sí? Aquellas características que nos interesan a los efectos del problema que queremos resolver. Y ese objeto puede representar una entidad física o conceptual. Por ejemplo, podemos tener un objeto para representar a un cliente del banco, para representar una cuenta bancaria, una persona, la escuela del banco. Bueno, entonces, un objeto es una entidad que tiene un determinado comportamiento, ¿sí? Y este comportamiento está expresado por el conjunto de mensajes que ese objeto es capaz de responder, ¿sí? Entonces, ese conjunto de mensajes, ese comportamiento que define al objeto es lo que está marcando la esencia de ese objeto, ¿sí? La esencia del elemento del mundo real que está representando ese objeto. Entonces, ese conjunto de mensajes que el objeto sabe responder es lo que el objeto publica, o sea, muestra a todos los demás objetos, para que los demás objetos sepan cómo comunicarse con él, cómo interactuar con él. O sea, la interacción con ese objeto va a ser a través de esos mensajes. Entonces, sí, los objetos saben qué mensajes le pueden enviar, ¿sí? Entonces, este conjunto de mensajes se llama protocolo del objeto, ¿sí? Entonces, si un objeto se quiere comunicar con este otro objeto, va a tener que respetar ese protocolo que está definido allí. Si no se respeta el protocolo, entonces el objeto que recibe el mensaje no lo va a entender, no va a entender ese mensaje y no va a saber lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces eso se va a traducir en un error en el programa. Cuando nosotros identificamos un objeto, ¿cómo hacemos para saber qué comportamiento le tenemos que dar, qué mensajes tiene que entender? Una guía importante que tenemos que tener en cuenta es, lo que tenemos que preguntarnos es qué servicios provee ese objeto, ¿sí? ¿Qué necesitamos que sepa hacer? ¿Qué comportamiento le queremos dar? ¿Qué servicios tiene que proveer? ¿Sí? En definitiva, nos tenemos que preguntar para qué sirve ese objeto. Por ejemplo, en este esquema donde interactúan varios objetos, tenemos un objeto auto, ¿sí? Que representa un auto. Entonces, un objeto auto, esencialmente lo que hace un auto, por ejemplo, tiene que saber arrancar, tiene que saber moverse hacia adelante, moverse hacia atrás, moverse en marcha atrás, puedo cargarle combustible, ¿sí? Entonces, dependiendo del problema que esté resolviendo, yo voy a ver qué comportamiento es esencial, ¿sí? para ese problema que quiero resolver. Entonces, los mensajes que va a poder entender ese objeto auto, por ejemplo, van a ser esos: arrancar, mover hacia adelante, mover hacia atrás, o moverlo marcha atrás y cargar combustible. Entonces, por ejemplo, el objeto persona, el objeto que está representando a una persona, le va a poder enviar, así como en el esquema, le va a poder enviar un mensaje al auto, ¿sí? Y le va a poder decir un auto arrancar, ¿sí? Entonces, fíjense que la sintaxis de envío de mensajes es muy sencilla y consiste en indicar cuál es el objeto que va a recibir, al que se le envía el mensaje, y seguido del mensaje, ¿sí? En este caso, un auto, arrancar. Un auto es el objeto, arrancar es el mensaje. Ahora, dependiendo del lenguaje de programación que se utilice, bueno, cada uno tendrá una sintaxis particular, ¿sí? Nosotros vamos a usar Java, entonces la sintaxis de Java para el envío de mensajes es objeto.mensaje. Entonces, en ese caso sería un auto.arrancar, ¿sí? Pero bueno, podría ser distinto en otros mensajes. Por ejemplo, en Smalltalk no se usa el punto, es
un auto, espacio, arrancar. Otra cuestión, por ahí un consejo, cuando se trabaja con objetos, por ahí es útil, es lo que se llama tener una visión antropomórfica de los objetos, es decir, considerar a los objetos como si fueran entidades vivas, ¿sí? Entidades vivas y que tienen la capacidad de hacer cosas, ¿sí? Entonces a veces ustedes me van a ver hablando, dándoles algún ejemplo donde yo me pongo en el lugar del auto, por ejemplo, yo soy el auto y recibo un mensaje a arrancar, entonces hago tal cosa, le envío un mensaje al motor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son cuestiones que son útiles cuando estamos diseñando con objetos.